Nuestro compañero Iván Núñez estuvo todo el día acompañando al presidente electo, tal como vimos en la nota. Y al final de la jornada y de manera exclusiva, y haciendo una pausa, logró conversar unos minutos sobre esta visita a Argentina. Día intenso, agenda intensa. Iván, buenas noches. Tal cual, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Una intensa pero también breve jornada es la que ha registrado el presidente electo José Antonio Kast acá en Buenos Aires, Argentina, en esta que es su primera actividad fuera del país, una vez ganada ya la segunda vuelta presidencial. Reuniones con el ministro de Economía, reuniones con el asesor José Luis Daza, reuniones con el presidente Javier Milei y una entrevista exclusiva que concedió para 24 horas, la cual repasa algunos de los puntos que ha sido esta jornada y, por ejemplo, definiciones que va a tener que tomar a propósito de una eventual nominación de Michelle Bachelet como postulante a la Secretaría General de Naciones Unidas, parte de lo que conversa de manera exclusiva con 24 horas José Antonio Kast. Lo revisamos a continuación. Presidente electo José Antonio Kast, primero que nada, buenas noches, muchas gracias por estar junto a 24 horas en esta visita, su primera fuera del país. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos o disponerse a seguir esta primera gira del presidente electo a la República de Argentina, que es el país con el que tenemos la mayor frontera terrestre como vecino. Déjeme preguntarle por qué no hubo salida al balcón. Se especuló mucho, se limpió el balcón, se abrieron las cortinas al balcón de la Casa Rosada y da la impresión de que eso era parte del diseño. ¿Ocurrió algo en esa conversación? Casi 2 horas. No, lo que pasa es que estaba tan buena la conversación que la verdad es que a mí no se me ocurrió. Yo creo que el presidente Milei tampoco. Y lo importante es lo que pudimos conversar, lo que pudimos avanzar en lo que podrían ser las relaciones internacionales. Y después tuve el momento de bajar y saludar a todas las personas de más cerca, incluso sacarme fotos, saludar. Así que estuvo muy bien. Explique una situación del papel que juega Argentina, este diseño que tiene usted para efectivamente conseguir esta promesa de campaña, que es lograr que las personas que están irregulares en Chile salgan del país. ¿Es parte del corredor que se ha logrado tratar de configurar con otros países que tienen también una crisis migratoria, o es parte de la presión para que ese corredor se materialice? No, es dar señales de que cuando uno se ocupa de algo, se puede hacer. Me tocó hablar, informar, o sea, por teléfono, recibir el saludo del presidente de Perú, del presidente de Bolivia, del presidente de Ecuador, y a todos les planteé el tema de la seguridad, que implica que un país no puede tener más de 300.000 inmigrantes irregulares cuando ya acogió a 1.700.000 personas regularmente. Y nosotros tenemos que pedir que las cosas cambien y que cualquier persona cumpla la ley. Usted vio lo que sucedió en Frutillar, donde yo tuve que explicarle a una señora que no podía estar de manera irregular, a pesar de que ella era partidaria. Pero cuando uno explica y se dedica un tiempo largo a señalar el porqué de las cosas, la gente entiende y colabora. Pero las autoridades, yo habría esperado que quizás algunos de los ministros ya hubiese ido a Perú, ya hubiese ido a Ecuador. De los ministros del presidente Boric. Claro, porque yo entiendo ha faltado proactividad allí. Yo entiendo que el presidente no puede estar en todas, lo entiendo. ¿Pero ha faltado proactividad? Es que falta proactividad de su equipo. Sí, nosotros lo que estamos haciendo es un diseño donde cada persona que tenga una responsabilidad entiende que es su responsabilidad. Presidente electo, usted ha demostrado que con el discurso de aceptación, probablemente ahí bajar un poco la expectativa, que es una lectura que se ha hecho de manera bastante transversal en distintos analistas. Y hay una modificación que me parece importante, si usted la puede aclarar, en relación a su visión de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. Usted en un momento dijo, es la candidata del presidente Boric, lo dijo. Después nosotros se lo preguntamos, usted señaló, si ella quiere una reunión, que me la pida, estoy dispuesto a dársela. Y hoy día, después del llamado que se produce luego de su triunfo en segunda vuelta, usted dice que quiere reunirse con ella antes de Navidad. Ha ido modificando su visión y quiero que sea claro, ¿sería bueno o malo, en su opinión, para nuestro país que ella llegara a la Secretaría General de Naciones Unidas? Depende. De nuevo depende. Lógico. Porque eso se va a transformar en un meme, presidente electo. No hay problema. Porque depende de qué le convenga más a Chile. Ajá. Y eso es lo que pude conversar con ella por teléfono y por eso le dije que si ella me podía recibir a mí. Ella tuvo un gesto enorme de llamarme para felicitarme a pesar de las cosas previas. Y de las diferencias evidentes. Y la diferencia evidente que tenemos. Pero eso ha permitido que yo pueda hoy día hablar con amarillos, que pueda hablar con demócratas, que pueda hablar con parte de los radicales, que pueda hablar con la nueva falange, que haya recibido
con muy buena disposición, a pesar de la derrota, pero con todo un esfuerzo detrás, a Janet Jara. Que yo hablara en el acto público de Janet Jara y le dijera a las personas que mantuvieran el respeto, y lo mantuvieron. ¿Le molestó que ella no hiciera lo mismo cuando decían el que no salta es nazi? No, cada uno... Pero no le molestó. Cada uno responde de sus actos, yo respondo por los míos. Y Ya. yo quiero que Chile vuelva a crecer, que Chile vuelva a ser un país seguro. Y si hay que hacer gestos duros para que eso lo logremos, lo voy a hacer. Ya, pero volviendo al tema de Michelle Bachelet, da la impresión de que hay una reticencia a que ella sea la candidata del gobierno de Chile por ser de izquierda. Se lo pregunto porque llegar a tener el primer cargo en un organismo multilateral en momentos tan complejos para la humanidad y que esa persona sea chilena, ¿no es una buena noticia para el país? Pero es que, de nuevo, el presidente plantea la candidatura de la presidenta Michelle Bachelet a la ONU, pero quizás no guardó las formas para referirse al presidente de Estados Unidos. Hoy día nosotros vemos que la relación de Estados Unidos ha mejorado con Perú, ha mejorado con Argentina y no ha mejorado con Chile. Pero tuvo palabras para usted el presidente Donald Trump. Por eso, pero cuando uno está en un cargo como este, necesita mantener las relaciones con todo el mundo, siempre pensando en Chile. Yo tengo claro que el presidente Boric está pensando en Chile, pero hay ciertas situaciones, de nuevo, que pueden depender más de sus asesores que de él mismo, y que le ayuden a instalar lo que uno quiere para el bien de Chile. Si que Michelle Bachelet sea presidenta de la ONU le hace bien a Chile, ¿Usted la apoyaría? pero tenemos que garantizar que lo logre. Por eso, Cuando uno en ese anuncia escenario, algo sin pedirle, pero por eso, sin pedirle en un ese- consejo, Pero para ser claro, en ese escenario, si usted llega a la convicción de que esa es una buena noticia para el país, ¿usted la apoyaría? pero antes de llegar a la convicción, uno tiene que hacer muchas cosas. Uno tiene que ver cuál es la predisposición de otros países a apoyarla o a no vetarla. Porque si usted me dice, la vamos a llevar y podemos ganar, pero algún país que tenga derecho a veto la veta, ¿para qué vamos a exponer esa situación a una expresidenta de Chile? Presidente electo, antes que se nos vaya el tiempo y antes que pierda el avión, raya para la suma, como se dice. ¿Con qué se va de este viaje, de su primer viaje fuera del país? Creo que este fue un muy buen viaje porque pudimos combinar el tema de las relaciones internacionales con el presidente, con su ministro de Economía, y también venir acompañados de personas que dirigen gremios muy importantes para Chile. Y después tuvimos una reunión amplia con todos los gremios de empresarios e inversionistas argentinos más grandes. Y la contraparte eran las líderes de la CPC y de la SOFOFA. Y ellas se dispusieron también porque entienden que Chile necesita un shock de inversión. El shock de inversión a lo mejor no viene directamente de Argentina, pero Argentina, si crece en ciertas áreas, nosotros podemos prestarle servicios. Aquí se produjo una relación entre Argentina y Chile cuando estaba el presidente Eduardo Frei y el presidente Menem. Y eso fue muy importante. Ese gasoducto, que después fue cerrado por una ideología más bien, después fue abierto. Y hoy día funcionan 5 que llegan a Chile con gas. Podrían haber 10. Y nosotros podríamos prestar un servicio de exportación a través de nuestros puertos. Pero nuestros puertos tienen que modernizarse y funcionar los 365 días del año, dando garantías de que nunca van a presionar con un paro en un puerto porque pueden destruir la agricultura de Chile. Hay personas que trabajan 10 meses para exportar 2. Y hay algunos que tienen la llave de los 2 meses para decir si pueden exportar o no. Eso no puede ser. Eso es chilenos contra chilenos. Un temporero que trabaja ahí quiere su sueldo y su sueldo puede mejorar si la fruta llega a destino. Si no llega a destino, el próximo año no va a haber mercado, porque no cumplimos nuestras obligaciones. Por lo tanto, yo tengo que explicarle a las personas que están en el puerto que ellos son los promotores de los productos chilenos y no podemos estar rehenes del poder de unas personas que están en el puerto que tienen legítimo derecho a sus demandas. Pero eso no puede pasar por matar los derechos de otras personas. Ese es el gran cambio que hay que tener en Chile. Todos tenemos que trabajar juntos. Si nos vamos al tema de la pesca, los industriales y los artesanales son complementarios, no son enemigos. Si nos vamos al tema del medio ambiente, el progreso no es enemigo del medio ambiente, colabora con el medio ambiente. Nosotros podríamos tener los mejores humedales y hoy tenemos basurales. Eso no es aceptable. Presidente, le queremos dar las gracias por estos minutos con 24 horas antes de que tome el avión. Muy amable, que tenga buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien.
De esta manera termina esta primera visita internacional de José Antonio Kast, quien delinea claramente cuáles van a ser sus prioridades al poner a Argentina como eje central en las relaciones internacionales y con estos temas que hemos revisado, crecimiento, seguridad y migración, en el tapete de su agenda presidencial. Volvemos con ustedes a Santiago. Buenas noches. Buenas noches, Iván. Muchas gracias.